de dos grandes autores, Richard Evans Schultes y Albert Hoffman. Richard Evans Schultes es un botánico de Harvard que se dedica, primero trabaja en plantaciones de caucho en Sumatra, si no mal no recuerdo, y luego va ingresando en el mundo de las plantas psicoactivas dentro de las culturas tradicionales. Y así va avanzando y luego tiene un trabajo muy importante en la selva colombiana con curanderos que trabajan con ayahuasca a la cual ellos denominan yagé. En el caso del libro de las plantas del amor, es una recopilación de plantas asociadas a la actividad sexual, pero entendida sobre todo dentro de su condición espiritual, divina. Para comenzar a hablar de estos dos libros, lo primero que tendríamos que tomar en cuenta es esta frase de los filósofos posmodernos que plantean si la realidad se inventa o se descubre. De esta premisa se puede entender las cosas desde puntos no solo distintos, sino hasta opuestos. Las plantas son los seres vivos más antiguos del planeta, se consideran así. Y el ADN de una planta, igual que el de un animal o de cualquier otro ser vivo, varía solo en un 5% en relación a nosotros. Entonces las plantas son consideradas por los pueblos nativos como poseedoras de conciencia y de sabiduría. Las plantas, y especialmente alucinar, estaba chequeando hoy día la definición de alucinar y todo implica que es una distorsión, que es no captar cosas que ocurren en la realidad, que no tiene que ver con los sentidos, son percepciones distorsionadas, equivocaciones, que tienen que ver con recibir cosas que no vienen ni de los sentidos ni de la realidad. A lo cual, desde la perspectiva nativa, la gente que toma ayahuasca considera que para ver la realidad hay que tomar ayahuasca y entrar en estados modificados de conciencia, en estados visionarios. Que esa realidad que nosotros vemos con los sentidos ordinarios es totalmente aparente. Y en realidad, si queremos conocer en profundidad la raíz y la verdad de las cosas, lo conocemos dentro de las plantas. Dentro de la forma occidental de entender estas plantas, cuando recién llegan, por ejemplo, los invasores españoles, hablan pues de las plantas del diablo, del demonio. ¿Por qué? Porque con sus embustes engañan a los nativos y les hacen creer todo tipo de cosas sin sentido, sin utilidad, distorsionadas. Sin embargo, dentro de las culturas nativas, estas plantas, las plantas de los dioses, las plantas alucinógenas, psicoactivas, enteógenas, como también se les ha llamado, porque facilitan la búsqueda de la divinidad de los dioses dentro de uno mismo, son plantas que acercan a la divinidad, a la verdad, a las verdades más profundas. Estas plantas se consumen en todo el planeta y van desde los hongos como la manita muscaria, que es más de las zonas frías y de latitudes altas, hasta las plantas de las zonas ecuatoriales y tropicales, donde el Perú es un país privilegiado dentro de estas plantas que acá se les llama maestras. Se les llama maestras porque enseñan la medicina, porque además de la medicina enseñan la verdad y el conocimiento profundo. Y en el entendimiento de los pueblos nativos son plantas que liberan el espíritu de la cárcel del cuerpo para permitirle navegar por universos distintos o por las verdades más profundas del universo. En el caso de las plantas del amor, la mayor parte de nosotros hemos sido educados dentro de un marco católico y entonces la sexualidad está más asociada a lo demoníaco, a lo pecaminoso, a aquello que se debe evitar. Mientras que en el islamismo es todo lo contrario. Las plantas del amor, las plantas afrodisíacas, son plantas que se deben utilizar para profundizar el amor entre las parejas. Y ese es otro de los aspectos de las plantas del amor. No son utilizadas para el desenfreno sexual, sino para profundizar, matizar, condimentar las relaciones más duraderas y que tienen un compromiso mayor. En las plantas del amor
También hay una aproximación a lo divino. Las prácticas tántricas son prácticas que buscan a través del erotismo la conexión con los planos divinos más elevados, con la divinidad. La unión de la pareja es la unión cuanto más intensa y más erótica, más divina es. Es casi el opuesto un poco de la cultura occidental católica en ese sentido. Dentro de las plantas, el libro de las plantas de los dioses, hay una reseña de las plantas más importantes y sus usos. Las plantas que se inhalan, las que se toman en cocciones, en enemas, que se aplican sobre la piel, etc. En las plantas del amor hay toda una referencia no solo a las plantas, que algunas se repiten entre las plantas de los dioses, también son las plantas del amor, solo que en una dosis normalmente más baja. No se busca tanto un efecto narcótico, sino un efecto estimulante del sistema nervioso de las personas. En las plantas del amor están también los alimentos y también la conciencia de... Dentro de la sociedad moderna, nuestra idea de sustancia del amor puede ser el Viagra. El Viagra es una sustancia que aumenta la irrigación en la zona genital para prolongar el acto sexual. Sin embargo, en las culturas tradicionales, las plantas del amor no se usan inmediatamente antes del acto sexual, sino forman parte de la dieta y de la vida de las personas. También tiene mucho que ver con la salud. Una buena alimentación, una buena suplementación de determinadas plantas y alimentos, como podría ser el caso del ginseng, como podría ser también la hoja de coca en el mundo andino. La hoja de coca tiene un altísimo también contenido erótico dentro de las prácticas y de las creencias ligadas a la mamacoca. Entre ellas, por ejemplo, que antes de ir a recoger la hoja de coca, los recogedores deben tener relaciones sexuales intensas la noche anterior para que la mamacoca sea generoso con ellos en la recolección de plantas. Una de las cosas que me llamó la atención, bueno, entre los alimentos pues está el ajo, el kion, el perejil, los espárragos, y me llamó mucho la atención el camote. Nosotros hablamos pues de personas camotudas, ¿no? Y resulta que hay evidencia de que, especialmente en el caso de las mujeres que consumen mucho camote, tienen una mayor disposición al amor, al cariño. Entonces, ciertas cosas del habla popular reflejan estos conocimientos, ¿no? Entonces, ahora cuando se refieren a una persona camotuda pueden darle una dimensión un poco más amplia, ¿no? En la cultura china, el opio fue muy importante, pero por si acaso el opio, la fumada del opio la introducen los ingleses. Los chinos lo utilizaban de otra manera, en píldoras. Tenían píldoras, por ejemplo, en forma de peces, que se usaban en las parejas, y eran píldoras para incentivar la vida sexual de las parejas, para profundizar. Y entonces las píldoras venían en forma de pez, porque decían que con estas píldoras era para que el pez se moje en el agua, como una analogía del órgano sexual masculino y su desplazamiento dentro de los genitales femeninos. Entonces, en muchas de las culturas, las plantas del amor son plantas de profundización de la vida de pareja, y hay en el libro de Ratz una analogía. Esta analogía es, nosotros podemos comer un alimento sin condimento, ¿no? Igual nos puede alimentar, pero un alimento condimentado es más sabroso, aumenta el disfrute. De esa misma manera, los afrodisíacos incentivan y enriquecen la vida de las parejas, la vida de las personas. La vida, por si acaso, el término afrodisíaco está explicado en el libro de Ratz. Está ligado al cinturón de Afrodita, esta diosa griega, que tiene en su cinturón todas estas sustancias para el amor, y que también sale de una vulva del mar, que es otro. También hay sustancias marinas, insectos, diferentes fuentes de sustancias que incentivan la vida de pareja, incluyendo las piedras, el coral. Entonces, ya un poco para redondear y poder tener un tiempito para conversar al final,
Quería hablar de la idea de las plantas en el Perú. Las plantas en el Perú, este es el país de la biodiversidad y la multiplicidad cultural. Sin embargo, los servicios de salud no tienen plantas medicinales. Acá a pocas cuadras yo trabajaba en el Ministerio de Salud, que tiene un jardín botánico. La planta que llega más alto hasta la altura de la oficina del ministro es la ayahuasca. Sin embargo, nadie lo notaba, ¿no? Es decir, el jardín daba mensajes, pero los médicos no lo captaban. Y por supuesto, ese jardín botánico es una excepción que lo hizo el doctor Cabieces en la época en que él tenía el instituto. La idea que quiero dejar hoy día es, nosotros debemos incentivar las casas de la medicina tradicional. ¿Cuáles pueden ser las? Porque fíjense, un curandero no puede entrar a una universidad menos con la ley universitaria que hay actualmente, mientras en México sí. Los curanderos pueden ir a discutir de plantas medicinales con los científicos de diversas especialidades y se puede llegar a una aproximación de las plantas de diferentes perspectivas. Acá por ley nadie puede enseñar en una universidad, yo ya no puedo porque tengo licenciatura, no tendría que tener maestría. Y en el tema de las plantas y de las medicinas alternativas ha sido difícil pues seguir una línea académica en este país, no era una cosa más bien propia, ¿no? Casi pionera en algunos aspectos. Entonces, la medicina tradicional necesita una casa, o no una casa, sino muchas casas. Yo pienso que deberíamos todos propiciar la proliferación de jardines etnobotánicos en el Perú. Cada municipalidad, cada centro educativo, cada gobierno regional por piso ecológico, debemos incentivar la creación de jardines botánicos donde se recopilen especies botánicas e información sobre ellas. Se propaguen tanto las especies como los usos. Y además las personas enfermas puedan ir a sentarse a un jardín y no tengan que ir a una sala fría de una clínica o un hospital, y poder además tener la libertad de encontrar terapias alternativas. Las culturas y las plantas son uno de los grandes tesoros del Perú, ausentes de los servicios públicos de salud y del bienestar de la población. Sin embargo, existe un personal de salud no reconocido por el Estado que es muy grande y que más bien sufre en algunos casos persecución, y peor aún con algunas sectas religiosas que los asocian directamente con prácticas diabólicas y demoníacas. Hemos visto en algunos periodos asesinatos de curanderos que no han cubierto el interés como si hubieran sido asesinatos de autoridades o de otras personas. La medicina tradicional en el Perú no tiene lugares de intercambio, lugares donde los que saben puedan ir a enseñar y los que quieren aprender asistan. No hay aulas de medicina tradicional. Y lo otro, si se quiere tener postas de salud intercultural, nosotros necesitamos lugares donde se provean de estas plantas, donde haya tecnología intermedia para un procesamiento básico y que la población pueda disponer de ellos. Son lugares de reconciliación con las plantas, lugares de reconciliación con las diferencias culturales y lugares para la salud que no deben ser regulados de ninguna manera por el Ministerio de Salud, pues quien no ha sido entrenado en estos conocimientos y en estas prácticas, poco o nada entiende, y más es la sospecha que pone como un inquisidor moderno sobre estos grandes conocimientos e inmensos recursos naturales. 15 minutos. Buenas noches. La presentación de John me da pie para retomar algunos puntos, pero que quiero llevarlos por otro lado. Estos dos libros, cuando me pidió el Fondo de Cultura para presentarlos, al principio me llamó la atención. La primera edición en español de esta joya es de 1982. El libro nunca presentado en el Perú y un éxito de librería internacional, no solo en su versión española, sino en los diversos idiomas que ha sido traducido. Y tuve además la oportunidad de conocer al doctor Schultes años atrás, cuando ya estaba en sus últimos años de vida en la Universidad de Harvard, y realmente considero que ambos libros no solo son libros fascinantes, muy ricos, muy interesantes, de alta calidad. Hoffman, que era el director del Instituto Farmacológico de Suiza, de la firma Sandoz, Schultes, emérito de la Universidad de Harvard, en fin, personas. Hoffman además era miembro del comité que hacía la selección de los premios Nobel, de personalidades muy reconocidas,
y abordaron un tema que en los años 50 y 60 se empezaba a abordar, el tema de las plantas, y yo quiero señalar la importancia de esos libros a raíz de una reflexión. Retomando un poco lo que decía John, yo vengo de la antropología y la agricultura, y viví la experiencia de los años 60, 70 como estudiante cuando hice mi tesis sobre los cultivos andinos y me fui a la Universidad Agraria y solo había una biblioteca gigantesca sobre caña de azúcar y algodón. Ni papa, ni boca, ni oyuco, ni quinoa, ni kiwicha, ni yacón, nada, ¿no? Y hoy en día han pasado 30 años y son cultivos que se le da una gran importancia y sobre los cuales hay mucha investigación. Plantas que su propósito es la alimentación y que son altamente valorados. Pero ¿por qué hemos cerrado los ojos a las plantas para el espíritu, para el alma, para la psique? Yo creo que pocos países o pocas regiones del mundo, incluyo en esto a los países vecinos, tienen esta riqueza de tradición. No sé qué término darle, porque hay todo tipo de términos psicodislécticas, psicotrópicas, psiconáuticas, en fin, todas estas denominaciones que en realidad no dicen mucho de la importancia de estas plantas en toda una tradición que viene desde el Paleolítico. Desde antes de la agricultura tenemos la evidencia del uso de plantas que tienen sustancias químicas que tomó mucho tiempo en identificarlas y que después hemos descubierto que también las tenemos nosotros en nuestro cerebro. Eso es algo muy interesante, ¿no? Y todavía no se tiene muy claro cuáles son las funciones de estas sustancias químicas en nuestro cerebro, ¿no? Y por qué la relación con estas plantas, ¿no? Entonces, este es un campo sumamente interesante que ha sido muy trabajado por los autores de esos libros, particularmente por Schultes y Hoffman, ¿no? Y sabemos que estas plantas se especula, y bueno, tenemos cierta evidencia que están también en el origen del misticismo y la religiosidad, ¿no? Los inicios de muchas de las religiones en el Paleolítico están asociadas al uso de la mandrágora o la datura, en el caso posiblemente nuestro de la coca, de la ayahuasca, en fin, de las tantas plantas con estas propiedades. Y como bien han sido nominadas, yo prefiero no tomar el término de plantas sagradas, yo prefiero el término acuñado por los vegetalistas peruanos, amazónicos, que hablan de plantas maestras. Son plantas que enseñan, y no solo enseñan, como bien dijo John, a curar, porque no son plantas medicinales, son plantas que enseñan cómo curar, cómo usar otras plantas. Recuerdo a un ayahuasquero de Quito, don Emilio Andrade Gómez, que se metía al monte después de tomar la ayahuasca para buscar las plantas medicinales, y se le aparecían los espíritus de las plantas, que él llamaba los doctorcitos, y le decían: yo sirvo para curar esto, yo sirvo para curar lo otro. Y era así como él acopiaba las plantas medicinales. Eran los espíritus de las plantas, o como él le llamaba los doctorcitos, otros le llaman en la Amazonía las madres de las plantas, que le decían cuáles eran sus propiedades. Y que en esta relación del vegetalista, el conocedor del uso de estas plantas con las plantas, es consciente de que las plantas se comunican, las plantas enseñan, por eso son plantas maestras, y son plantas que se comunican entre sí, que tienen información, que almacenan información, que tienen habilidades, que tienen propiedades, etc. Y en los últimos años ha surgido un grupo de botánicos que empezaron siendo muy cuestionados. Destaco a Stefano Mancuso, italiano, uno de los primeros, y ahora seguidos por rusos, alemanes, norteamericanos, japoneses, que empezaron a descubrir, y ustedes pueden buscar neurobiología vegetal en YouTube, y van a ver los experimentos de plantas, cómo las plantas se comunican entre sí, cómo una planta le manda información a otra planta, cómo una planta almacena información, o sea, en memoria, cómo una planta se prepara para antes de que se acerque la enfermedad, porque una planta remota la ubica. La Universidad de Columbia Británica en Vancouver, en Canadá, tiene estudios interesantísimos de cómo en los bosques de
de la costa del Pacífico de Canadá, las plantas se comunican por las raíces, y como una planta que nace de la semilla de un árbol que cayó al piso es mejor tratada por las raíces de la planta original que dio lugar a esa semilla que una planta que fue sembrada pero que no viene de la zona. Entonces, de pronto se descubre que las plantas tienen lo que antes consideramos especies inferiores, así fuimos formados, tienen a veces propiedades que corresponden a otra naturaleza, totalmente diferente. Y obviamente el término de neurobiología vegetal ha sido cuestionado por un sector de biólogos que dicen, no, las plantas no tienen neuronas, no tienen sistema nervioso, no hay esa posibilidad. La respuesta es muy clara, ¿ok? No tiene sistema nervioso, no tienen neuronas, pero ahí están las pruebas de que hay comunicación entre las plantas, de que hay intercambio, hay memoria, hay apoyo mutuo entre las plantas. Está mostrado, pues, innumerables experimentos que los pueden ver en YouTube hoy día de esta corriente que se llama la neurobiología vegetal. Esto es lo que dicen los conocedores en el uso de las plantas maestras. Ellos lo viven, ellos lo experimentan, ellos lo saben. Han llegado a través de las plantas a este conocimiento y a validar este concepto que recién la ciencia empieza a descubrir en los últimos 5, 6, 7 años. Estas plantas que abren las puertas a la conciencia. Y esto es lo más interesante, ¿no? Que de alguna manera estas plantas llevan a la conciencia a, podemos decir, a explorar otras dimensiones de la realidad que no son visibles a nuestra vida cotidiana, a nuestros sentidos. El ser humano tiene condiciones para reconocer 3 dimensiones. Estas plantas te pueden llevar a otras dimensiones de la realidad que no son parte de tu experiencia cotidiana. Los pueblos amazónicos, por ejemplo, consideran que hay espíritus en el bosque que no son visibles para los que no son entrenados en el conocimiento de estas especies que viven en otras dimensiones de la realidad. Entonces, estas plantas empiezan a mostrar algo muy interesante, que hay otras dimensiones de la realidad que escapan a la conciencia humana, y algunas están en otras dimensiones de la realidad y otras en otras dimensiones del tiempo. Ayer leía, revisando los libros, por ejemplo, un nativo indígena, no recuerdo qué grupo amazónico, que cae en un estado de éxtasis profundo con el uso del toé, el floripondio, o también la brugmancia, su nombre científico, y cuando despierta, él dice, no, he estado con mis antepasados, he estado con mis ancestros, ¿no? O sea, ha estado en una dimensión de la realidad que no es una dimensión que está más allá de lo visible, sino está en el tiempo, más allá de lo que nosotros vivimos hoy en día. Y oh sorpresa, así como ha surgido este desarrollo de la llamada neurobiología vegetal, aunque el término quizás no sea el más apropiado, hoy día la base de la ciencia, que es la física, ha entrado a un cuestionamiento. Hay un movimiento dentro de la física que cuestiona el concepto de la física tal como hemos sido enseñados. Lo que llaman la física multidimensional o hiperdimensional, que sostiene que no, que hay otras realidades, los multiversos, hay otros universos a los cuales nosotros no podemos acceder porque nuestra formación psíquica, biológica, no nos permite acceder a esas otras dimensiones que están del otro lado de lo que es nuestra experiencia cotidiana. Y no solamente del otro lado, sino a otros tiempos, ¿no? Algunos de los estudiosos de lo que hoy se llama esta física multidimensional, hay los que han planteado 10 niveles de conciencia, otros que hablan de 23 niveles de realidad, ¿no? En espacio y en tiempo, con lo cual los conceptos básicos de la ciencia empiezan a ser cuestionados. Y eso es un tema radical, es un cambio de paradigma en lo que hemos sido nosotros formados, ¿no? Y bueno, esa es la experiencia del usuario de las plantas, del que conoce estas plantas. Estas plantas lo llevan a experimentar
acceder, a conocer, a vivir esas otras dimensiones de la realidad, ¿no? Entonces, realmente encontramos pues que se viene dando un proceso en que en las últimas décadas se ha abierto un espacio de exploración y conocimiento que nos ha permitido estas plantas, y cada día hay más investigación. Yo estoy sorprendido. Yo tenía a mi cargo en Cusco un museo que se llamaba el Museo de las Plantas Sagradas, Mágicas y Medicinales. Producto de esa experiencia, desde ese entonces, desde el año 2011, soy invadido de correos electrónicos. Yo recibo por lo menos al mes entre 7 y 10 o 12 estudios sobre la ayahuasca, que se hacen ¿dónde? En Japón, en Alemania, en Canadá, en Australia, ¿no? Muchísima investigación sobre las otras plantas, no solo la ayahuasca, aunque sé que la ayahuasca es la que lidera en temas de interés, sobre todo mucho de la psiquiatría y de la psicología, porque ya lo había adelantado Schultes y Hoffman, que estas eran herramientas para el tratamiento de desórdenes mentales y psiquiátricos, porque obligaba a la persona que tenía estos problemas a enfrentarse con otros paradigmas que replanteaban su base de experiencia y de conocimiento, ¿no? Entonces, creo que estamos frente a un cambio radical de los paradigmas en los cuales nuestra civilización, porque en otras tradiciones, en las tradiciones indígenas americanas, en las tradiciones del budismo de Asia Central, en muchas otras tradiciones sí se concibe la existencia de otras dimensiones de la realidad a las cuales se accede a veces no solo con plantas, sino a través de la meditación, a través de los ejercicios, en fin, de otros medios, de la música, poder acceder a esas otras dimensiones de la realidad. Y la ciencia contemporánea nos empieza a mostrar, a resquebrajar ya los principios que planteó, porque al final de cuentas el paradigma de espacio-ciencia, tiempo-espacio de Einstein, que se basan en la física convencional, empiezan a resquebrajarse. Y hay un debate muy interesante, al cual yo accedo por la web, ¿no? De este grupo de físicos que están muy lejos de nuestro país, son los grandes pensadores de la física contemporánea, que empiezan a cuestionar y a plantear modelos de conocimiento de la realidad, de las múltiples realidades, de los multiversos, de los muchos. Nuestro acercamiento es a un solo universo. Se habla hoy día de los multiversos, es decir, diversos universos que existen paralelamente y que quizás algunos tienen la teoría de que el famoso concepto del hueco negro, que por gravedad succiona hasta la luz, ¿no? Eso es lo que te permite pasar a otras dimensiones de la realidad, que son los otros universos, ¿no? En fin, hay mucha teoría, pero obviamente la física requiere de experimentación. Como toda ciencia en nuestra tradición, requiere de la experimentación. Entonces hay una serie de intentos de explorar cómo validar estos conceptos, pero más validación de la que pueden dar nuestros usuarios de las plantas maestras, más que eso, ya ahí tenemos la evidencia, ¿no? Y de fenómenos que hoy día no entendemos qué hay detrás de ello. Yo soy un poco escéptico, con eso termino. ¿Sí? Allá. En la web también, cuando uno busca todas estas cosas, hay una cantidad de películas de platillos voladores. El 80%, podríamos que el 50% es fantasía, es trafa, es creación engañosa, ¿no? Pero hay cosas demasiado evidentes. Pero una de las cosas que se reiteran son, por un lado, objetos que se mueven con una velocidad inimaginable y que de pronto desaparecen. Y esto lo describen generales de la Fuerza Aérea Norteamericana, rusa, ¿no? ¿Qué pasó? Estos objetos que aparecieron, que fueron identificados por los radares, de pronto desaparecen. ¿Fueron a otra dimensión o qué pasó? ¿No? Y lo mismo ocurre con una serie de otras experiencias que parecen dar evidencia de que estamos a las puertas de un nuevo paradigma para el conocimiento
de nuestra especie, a la cual no hemos accedido nosotros los contemporáneos, porque tenemos la evidencia de pueblos que tradicionalmente tenían forma de acceder a estas otras dimensiones de la realidad. Bueno, con eso termino. Creo que había unos minutos para preguntas o comentarios. Teníamos aquí un colega, Carlos, tú querías hacer un planteamiento. Sí. Sí, quería recordar esta frase de San Bernardo de Claravel, un místico cristiano venezolano que hablaba de que más vamos a aprender de las plantas que de los libros. Yo pienso que estos libros son geniales, son plantas religiosas, plantas del amor. La religión es religarse con todo lo que existe, ¿no? El amor, los dioses hablan de eso, ¿no? Religarse. Entonces es siempre importante este tema de aprender sobre las plantas, pero también, como decía John, colaborar en su propagación y en su uso, porque es sumamente importante para este cambio de paradigma que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Más conexión con nosotros, más conexión con los saberes ancestrales y tradicionales de nuestros pueblos americanos y más conexión con la naturaleza, ¿no? Eso es lo que necesitamos hoy en día en este cambio de paradigma. Eso quería compartir, gracias. Yo quería agregar un par de cosas para redondear brevemente. La palabra chamán significa el que sabe. Y además, la definición, por definición, del chamán es el que abandona el cuerpo para ir al mundo sobrenatural, al mundo de los dioses, a traer información. Las plantas de los dioses, estas plantas que se habla de alucinar, en realidad son plantas que llevan a fuentes de información. Cuando yo era chico, tú podías de alguna manera en un colegio católico decir la Virgen me habló, pero después de años y de tomar ayahuasca y otras plantas, ya yo puedo decir que la planta me habló y no soy el único que lo dice. Sin embargo, esto no es muy aceptado. Ahora, las plantas dan información positiva. Si fuera una alucinación, una distorsión de la percepción, un error, algo absurdo, no tendría una utilidad práctica. Lo que le da el valor a la medicina tradicional y a las plantas psicoactivas es esa información a la cual se accede y con la cual se resuelven no solo enfermedades. Acuérdense que los primeros hombres cazadores tomaban estas plantas y si han visto la imagen del chamán, del curandero, se transforma en felino. ¿Y quién es el felino? El felino es el dueño del ambiente entre los animales. Es el cazador por excelencia y en eso se convierte el chamán, el curandero. Y dicen que el jaguar, el puma, solo ataca aquello que está en exceso en el ambiente y por lo tanto es un cuidador del ecosistema. El chamán tiene una figura análoga en el sentido del bien y el mal. Y estas plantas no solo dan información positiva y útil para la salud, la curación, y quiero hacer un énfasis acá en muchas de las enfermedades están en la base en el sistema nervioso. Y estas plantas son plantas para el sistema nervioso, pero además para todo un entendimiento de las relaciones con los otros humanos, con el medio ambiente, con los otros seres vivos y tratar de entender los errores que se cometen y se convierten en enfermedad. Buenas noches. Primero, para felicitarles por la conferencia, informar al público también, o invitarles a que vayan al Mali a ver la experiencia de Nazca. La exposición de Nazca, que es fantástica, donde está demostrado justamente la relación del vínculo de la cultura Nazca con el San Pedro. Mi pregunta iba por algo que comentó Alejandro, que tiene que ver con las experiencias místicas de la meditación budista. Si es posible un vínculo de las plantas sagradas nuestras con esas experiencias de meditación, si conocen ustedes de algún tipo de experiencia de este tipo. Roger Rundle en algún momento me comentó que había sabido que unos monjes tibetanos habían venido a Iquitos y que habían conversado, tratado con un maestro ahí en Iquitos. No sé si ustedes saben algo de esto. Por ahí va mi preocupación o mi interés. Sí, es algo que yo también he investigado un poco. En la cultura Copisnique
uno ve asanas del yoga en la cerámica, ¿no? Uno puede ver que en la cultura cupiznica, el formativo, habían personas que practicaban esas posiciones para lograr estados expandidos de conciencia. También en Mocha encontramos digitopuntura, y es algo que estamos investigando en Chavín. También está el tema de la sexualidad sagrada, ¿no? En la Portala Falconi vemos la vagina dentata y también el pene en forma de espada, que hay toda una mitología atrás universal, ¿no? Relacionada con el uso del San Pedro, ¿no? La huachuma. Exacto. 3 letras, DMT, dimetiltriptamina. Las experiencias espirituales, las experiencias religiosas, provocan en el cerebro la producción de esta molécula sagrada, como la ha llamado Strassman, que él ha estudiado, que es el DMT. La ayahuasca es una inundación de DMT en el sistema nervioso. Las prácticas espirituales, las prácticas yógicas, tántricas, de respiración y de uso de plantas aumentan esto. En realidad es como cambiar aquello que predomina en el sistema nervioso para abrir la conexión con estos planos, con estos mundos. Entonces, en esencia, es una de las moléculas con las que han tratado de explicar esta similitud entre el uso de plantas psicoactivas y diferentes prácticas espirituales que llevan a fenómenos similares. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Pablo Bustamante. Una consulta. Miren, en estas propiedades positivas que tienen estas plantas comúnmente se denominan principios activos, ¿no? En algunas investigaciones científicas. He logrado de mapear brevemente en la Dirección, por ejemplo, General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente y el Instituto Nacional de el INIA, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, no llegan a investigar y darle un valor, por ejemplo, económico a estos principios activos. Entonces, quería saber la relación. Para reivindicar estas cualidades positivas de estas plantas, ¿es necesario vincularlo con un elemento económico, quizá, o no es necesario? Yo te voy a dar una respuesta. Todavía los prejuicios raciales son sumamente fuertes en el Perú. Esa es la primera que hay que tomar en cuenta. Muchos gobernantes se han servido de los curanderos, yo he conocido. De los últimos presidentes, casi todos invitaban curanderos a Palacio y tomaban plantas con ellos o se iban a las guaringas y se bañaban. Ya todos saben de quiénes estamos hablando. Sin embargo, jamás ha salido un presidente a decir la medicina tradicional, el poder que viene de la cultura, el poder que viene del territorio. Ellos toman el poder de Merlín como el rey Arturo, pero por ser racialmente distinto no tiene crédito, número uno. Número dos, el otro día conversaba con una persona y se sorprendería en la cantidad de ministros actualmente que han tomado ayahuasca y están en este momento, y entre los de economía muchos de ellos hace ya varios, pero nadie lo dice, nadie lo reconoce, nadie da el crédito, nadie dice esta es una fuente de sabiduría, esta es una fuente de poder, no es académica, no tiene una institución oficial, no tiene un valor, como tú dices, económico. Sin embargo, los estudios para la salud mental y las enfermedades en plantas psicoactivas, plantas maestras del Perú, es increíble, entre la coca, el San Pedro, la ayahuasca. El otro día me horrorizaba leyendo una noticia que decía: ampliarán los servicios de salud mental en el Perú. La noticia decía: por fin llegarán la electroplexia y los fármacos antidepresivos a provincias a través del Instituto Nacional de Salud Mental. Señores, yo soy psicólogo de profesión. ¿Por qué entran las plantas? Porque afortunadamente los psicólogos estamos prohibidos de recetar fármacos, pero no las plantas. Sin embargo, ¿dónde vas a entrenarte si quieres como psicólogo? Yo en la práctica atiendo a mis pacientes con plantas, extractos de San Pedro, cápsulas de ayahuasca, harina de coca como uno de los principales antidepresivos y además por todos los componentes nutricionales que hay. Las plantas maestras, las plantas alucinógenas son plantas del sistema nervioso y no solo para enfermedades mentales o emocionales, sino para casi todo tipo de enfermedad física. Uno de los principios en la medicina tradicional y que se basa en las plantas es en la purga, en la limpieza, en la depuración. Si alguno de ustedes ha tomado ayahuasca, ¿cuántos de ustedes han tomado plantas maestras alucinógenas, por favor? Como la mitad del auditorio.
Ustedes saben que uno de los principios es limpiar el cuerpo, vomitar, la diarrea, la sudoración, el acercarse a la muerte, el volver a nacer, el arrepentirse de las cosas que uno hace mal, de las palabras que le dice mal a otro. Las plantas nos llevan a un equilibrio a través de hacernos notar cómo perturbamos nosotros tanto nuestro cuerpo como las relaciones con el medio ambiente y el entorno social. ¿Puedo compartir Claro, un momentito? claro. Sí. Mi nombre es Cecilia Paniagua, nací en Conchucos, vengo de una familia de tradición de usos de plantas maestras y solo de repente para compartir un poquito. Por mi pueblo a las plantas le llaman hacha. Creo que en la selva le dicen sacha, pero allá le dicen hacha. Claro, por allá por Conchucos le dicen hacha, pero hacha, ¿qué significa? Significa planta, pero es un poquito más, es ha, vibración de lo que es como algo sutil, creación, espíritu, ha. Esa es la planta, o sea, es el espíritu de la planta, es ese algo que viene con el ánima, el aliento, cha. Y la planta, al ser sabia, le dicen mayan, algo similar al chamanismo, que viene del otro lado del mundo, ¿no? Pero allá en Conchucos le dicen mayan. Los mayan serían los jircas, las plantas, las personas que ya nacen con una condición. No es que aprenda de alguien, sino vienen con esa condición. Un jirca conversa con una persona, entre jircas se comunican, entre los apus. Y las plantas igual, en esa misma magnitud, también se comunican y te enseñan. Entonces las plantas maestras vienen a ser mayan, tsuná. Allá a la huachuma, por Conchucos no se le conoce como huachuma, por ejemplo. En Chavín se le llama tsuná. Y un poquito más adentro hacia Punchuco, por Guajarachuco, Punchuco, que es otra ruta un poco más al interior, su nombre es Lápito y tiene un nombre que contiene interesante en cuanto a la información de estas plantas. El tsuná, por ejemplo, tsunya, de tsuna viene de la palabra que significa que tiene una vibración. Cuando uno toma el cactus, escuchas una vibración, tiene una vibración que se siente. Tsunya, tsuna. Un científico ruso dio una conferencia en Salud hace unos 3 años y decía: el futuro de la medicina es luz y sonido. Si ustedes ven en la medicina amazónica, el sonido es la forma de obtener el poder de las plantas y son los icaros, los cantos, la vibración. Y entonces, una de las cosas que a mí más me llamó la atención son los cantos para curar mordedura de serpiente. Y a eso desafía todo lo que son parámetros de medicina occidental. Una forma y esos cantos se reciben a través de la ayahuasca, son vibraciones. Y son cantos con los cuales se llega al alma. Se puede abrir el corazón o ayudar a que alguien reviente en llanto contenido a través de un canto melódico, de una dulzura. La medicina tradicional no solamente son moléculas sobre los órganos o los tejidos, es algo que vibra, es algo sutil. Una de las primeras sensaciones que se tienen cuando se toma ayahuasca es que no terminamos en la piel, sino mucho más allá. ¿Alguien más quería decir? Tenemos 5 minutos. Una sola pregunta, gracias por las intervenciones. Si hay algo que conecte en profundidad el conocimiento y la relación entre el adentro y el afuera, tiene que ver con el proceso evolutivo de nuestro sistema nervioso central. Entonces el córtex pues es lo más reciente en el proceso de hominización evolutivo del ser humano, pero tenemos el reptil o el cerebro antiguo, y justamente este cerebro de la racionalidad, ¿sí?, del entendimiento desde esta lógica, lo que ha es desconectado con el reptil, y en el reptil está realmente la esencia, digamos, del origen de lo que somos, ¿sí? Y estas plantas contribuyen justamente a esas conexiones porque potencian con su energía conexiones que están, digamos, interrumpidas por el proceso cultural del córtex, que es finalmente
el órgano que ha permitido la construcción de la cultura actual. Buenas noches. Muy interesante el tema que no sea oficial tanta riqueza que tenemos en las plantas. Bueno, en Iquitos hay un centro de investigación americana de la Amazonía. Quería saber si este centro comparte la información que encuentra, que investiga con el Perú. Hay investigaciones porque yo trabajo en turismo y mucha información que trabajamos, por ejemplo, en turismo, cuando vienen turistas acá, son de libros que ellos han leído, los han impactado y vienen al Perú justo a conocer, y somos los peruanos que no sabemos nada de esa información. Un ejemplo es la IFEA de la Alianza Francesa, donde las investigaciones francesas dejan un ejemplar y todo aquel que esté interesado en saber más puede ir allá y lo encuentra. Esa es la función de, creo, los culturales de idiomas, de cada país, como Alemania, con el Goethe y así diferentes instituciones culturales. Pregunto, ¿de estas investigaciones tenemos acceso? Como les contaba, ustedes abren la web y busquen MACA. Van a encontrar investigaciones que se están haciendo en 15 países, que acá no tenemos idea. O pongan Toé, o pongan cualquier planta, van a encontrar muchísima información que son resultados de investigaciones que se hacen fuera. Aquí prácticamente en nuestro país no hay investigación de plantas medicinales. El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana tiene identificadas 8.000 plantas de uso tradicional en la medicina amazónica y calculamos que en la región andina deben haber unas 2.000 más. Estamos hablando de 10.000 plantas. ¿Cuántas están convertidas en productos farmacéuticos en la farmacia, como puede ser la uña de gato? 5 o 6 plantas, no hay más. ¿Y cuántas están en los servicios públicos de salud nuestros? Nada. Y por otro lado tenemos países como China e India que han hecho de su herbolaria una industria internacional, ¿no? Aquí estamos dominados por estos laboratorios que ensamblan químicos importados de fuera, ¿no? Desgraciadamente hay que reconocer, hay algunas universidades con muchas limitaciones. Está la Facultad de Farmacología de San Marcos, está Cayetano Heredia, que hay una que otra persona que hace investigaciones, y es sorprendente ver que el premio Hipólito Unanue se ha dado en los últimos años a estas investigaciones, que son rarísimas, son de lo menos, no hay apoyo a la investigación en uno de los principales recursos del país, que es su flora. ¿Quién? No conozco, nunca lo conozco. Son los yogis, claro, pero ellos orientan más hacia medicina ayurvédica las cosas que hacen. ¿Tú querías preguntar? Sí, estaba interesado en si en el Perú o en Latinoamérica existen experiencias de estos jardines etnobiológicos que mencionaste, y por otro lado, si es que también se han elaborado herramientas didácticas sobre estas plantas maestras que pueden ser enseñadas desde primaria o secundaria en las escuelas. Por eso sugería que los jardines etnobotánicos no hay experiencias muy aisladas. Fíjense, si somos el país de la biodiversidad, varias clases del colegio, de la universidad, tendría que ser un jardín botánico. Número uno. Número dos, las autoridades municipales, gobiernos regionales, tendrían que ser los principales guardianes de los recursos naturales para la salud pública, para el bienestar común. La hoja de coca, por ejemplo, debería haber un concurso anual de productos de hoja de coca. En Mistura nos comemos la biodiversidad que queda en el paladar, pero no que orientan a una alimentación y a un uso de plantas para la salud pública. No hay concursos. El año pasado ganaron unos chicos de colegio de Casma un concurso porque sacaron una crema para curar psoriasis, que no tiene cura, pues te dan cortisona y eso empeora a la larga el problema. Estos chicos fueron premiados en México. Acá nadie les dijo nada, ¿no? Y entonces, imagínense los chicos que pueden recrear aquellos conocimientos. Se llega a conocer gente que sabe medicina tradicional y que dice, yo me voy a morir con lo que sé, porque ya los jóvenes no quieren aprender. Pero tampoco hay dónde, y sí los hay, pero no tienen dónde ir, no tienen dónde buscar, no tienen cómo encontrar la manera de poner en valor lo que hay en el entorno. Y es relativamente fácil. Las plantas en un jardín con
tecnología intermedia, cosas elementales para producir remedios que se pueden intercambiar. Para mí esa es la base de las postas interculturales de salud. Acá hay toda una política de salud intercultural aprobada, sin embargo no hay plantas, no hay productos fitoterapéuticos a disposición de la población, salvo que salgas del sistema oficial de salud. Entonces, por regla general, los seres humanos en los lugares donde se han desarrollado, la cultura, ¿qué cosa es? Es aquello que almacena el conocimiento sobre el entorno y cómo atender los problemas de salud que se presentan y cómo lograr bienestar con el entorno. Eso es cultura. Y esto pues va más allá acá con las plantas de los dioses, que ya te hablan de una sabiduría mucho más trascendente y de una información mucho más profunda sobre cómo funciona el universo o los multiversos. Sí. Párate, podemos contra la hora. Un poco apartado de lo que es las plantas, estaba interesado en cómo era eso de sanación con luz y vibración. El láser es la sanación con luz, ¿no? Hay infrarrojo, y cada vez el láser es más usado. La luz es una de las terapias. Sin embargo, dicen que la primera terapia láser es la irradiación con las manos, porque nosotros emanamos luz. O sea que hay una continuidad en el uso de la luz desde lo más tradicional hasta la tecnología de punta. En el caso de sonido, hay ultrasonido, ¿no? Para disolver piedras renales te disparan ondas de sonido para romperlas, para triturarlas. Y en la medicina tradicional amazónica, todo se basa en el sonido, en el canto, en la vibración que se hace. Desde los ícaros, ¿no? La yacapa, la vibración. Y cuando tú estás en estados ampliados de conciencia, ves cómo esa vibración atraviesa. Los diseños shipivos, estos kené, dicen que son las formas, no dicen que son, yo he visto cómo eso se dibuja entre todo lo que hay sobre las personas. Entonces un médico ve que un médico tradicional, no un vegetalista de la ciencia divina del vegetalismo, como ellos lo llaman, ve cómo son los dibujos que se dibujan sobre ti. Eso está vibrando, se está moviendo y son de colores. Entonces te mira y dice, acá hay que cantar tal cosa, para cambiar el patrón de sonido, el patrón vibratorio, el patrón de luz. Y con el canto cambia tu forma de vibración de tu luz y mejora tu salud. Un curandero hace muchos años de San Pedro me decía, y yo le preguntaba, ¿cómo ven la enfermedad? Y me decía, como si el cuerpo fuera un pergamino de una lámpara, en los lugares donde se oscurece, ahí se va a enfermar, y en los lugares donde hay luz, terminó el diálogo. Muchas gracias. Estimado